Regresamos a las cabinas de Mucho Más que Dos con Rita Abreu, quien ahora conversa con Carlos Andrés Pérez, coordinador del programa de Género y Trabajo en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, sobre los derechos de hermanas, hermanos que tienen un rol de cuidadores. Quédense en Altas Horas. Así que aquí esperamos tus comentarios sobre este tema, los derechos de hermanas y hermanos que tienen el rol de cuidadores. Para hablar de este tema tenemos en la línea a Carlos Andrés Pérez, coordinador del programa Género y Trabajo en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Carlos, bienvenido a Mucho Más que Dos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rita. Gracias a ti y a tu auditorio por escucharnos y para hablar de este importante tema. Muchas gracias. Así es, bueno, siempre vemos por ejemplo, en la calle, ¿no? Estos niños que no quisiéramos que nunca estuvieran pidiendo limosna en la calle o vendiendo mazapanes o chicles. Y justamente estos pequeños siempre están cuidando a otro hermanito más pequeño. Estos son los que se ven ahí, pues para todos ahí en esta situación injusta de vida. Pero acá en esos testimonios también había cuestiones muy interesantes, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Y alguien preguntaba, ¿cuenta como trabajo? ¿Qué nos dices tú de la situación en México de los niños y niñas cuidadoras o adolescentes Claro. que también están al frente de este rol? Sí, es muy interesante los testimonios que escuchamos, Rita, porque me parece que develan de fondo una situación muy profunda. Esta situación tiene que ver con el arreglo, con la forma en la que está organizado el cuidado de nuestra sociedad, ¿no? Y creo que antes de pensar en la familia, a quién le corresponde el cuidado de quién, sería importante conocer y saber cómo está arreglada la sociedad para que el cuidado se deposite principalmente en las familias. La organización actual del cuidado está caracterizada por dos fenómenos particularmente. Uno es la familiarización, es decir, nosotras como sociedad asumimos que los cuidados están y se depositan en la familia, que son responsabilidad de las familias. Pero cuando decimos familia, estamos diciendo no toda la familia, estamos diciendo específicamente a las mujeres que están dentro de esas familias, ¿no? Datos más recientes de la encuesta nacional para el Sistema Nacional de Cuidados nos revelan que aproximadamente 9 de cada 10 mujeres son las cuidadoras principales en sus hogares, ¿no? Y que tenemos una cifra muy importante de horas extra de cuidados que realizan las mujeres. Aproximadamente las mujeres realizan 15 horas semanales más de cuidado que los hombres. Entonces, en el fondo estamos viendo un problema estructural, que es a lo que quería comentarles. Uh-huh. Es un problema bastante estructural que se necesita ver con esta clave sistémica, ¿no? No estamos hablando solamente de un fenómeno familiar o un arreglo familiar, sino que es parte de la configuración de nuestra sociedad. Y dentro de las relaciones familiares, evidentemente, existen arreglos de cuidados, es decir, como si no tengo el apoyo del Estado, si no tengo el apoyo de alguna institución pública que pueda sustentar ese cuidado, ¿cómo me las arreglo para poder sostener ese cuidado de las personas, ya sea adultas mayores, personas con discapacidad o niñas y niños y adolescencias? Y el fenómeno es bien curioso porque generalmente cuando se hacen esos traslados de cuidados, son los traslados hacia las mujeres, ¿no? Y dentro de las mujeres pueden ser hermanas, pueden ser tías, pueden ser abuelas o incluso puede ser algún otro o alguna otra red familiar o no familiar, pero generalmente se configuran a través de redes de mujeres. Con esto no queremos decir que los hombres no cuidan, pero hay que reconocer que también los hombres cuidan en menor proporción, ¿no? Mientras las mujeres han transitado al ámbito laboral y han transitado a tener trabajos en el mercado, Uh-huh. los hombres no hemos transitado a asumir las cargas de cuidado dentro de los hogares, ¿no? Y prueba de ello es la encuesta del uso del tiempo. Si nosotros sumáramos, por ejemplo, el tiempo total de trabajo que realizan las mujeres y los hombres, encontraríamos que a nivel nacional las mujeres trabajan 6.2 horas más que los hombres. Es decir, estamos hablando prácticamente de una jornada laboral más, además de todas las ocupaciones laborales, además de todas las preocupaciones que tiene que ver con el cuidado, no solamente es trabajo físico, sino también es una carga mental. Y ese trabajo, pues es recargado sobre las espaldas de las mujeres, y cuando es recargado sobre la espalda de las niñas y las adolescencias, es también a costa de su futuro, ¿no? Que es algo muy importante.
Oye, pues mira, así dicho, y bueno, estamos nosotros repasando aquí en algunas sesiones especiales dedicadas a los cuidados, a este sistema integral que se está formando en México. Y tú nos dices, de 9 de cada 10 son mujeres. En estos casos, en estas redes familiares de mujeres, bueno, ni se plantean el tema de qué puede hacer el Estado para ayudarme con la carga. O sea, ya está tan institucionalizado, tan normalizado, que se resuelve dentro de la familia, que yo creo que ni se nos ocurre. Pero ¿cuál sería? ¿A dónde tendríamos que voltear a pedir esos servicios de apoyo? Sí, mira, aquí es trascendental que nosotros como ciudadanía podamos primero ser conscientes de la importancia que tienen los cuidados. Y los cuidados tienen una importancia básicamente en tres ámbitos. Es una importancia material, es decir, los cuidados son un trabajo, ¿no? Implican un trabajo físico, un desarrollo físico y como tal son una actividad que alguien tiene que hacer, ¿no? Los cuidados también tienen una dimensión económica y eso me parece también muy importante. Al tener un trabajo físico, tienen también un costo económico y ese costo económico recae fundamentalmente sobre las familias y sobre las mujeres. Pensemos un momento, si nosotras no tuviéramos esta oportunidad de ser cuidados, ¿no? De tener una infancia con desarrollo, con alimentación, si una persona que asiste a la escuela no tendría el lunch, la tarea realizada, la ropa limpia, no podría sostener la vida. Los cuidados son exactamente eso, el sostenimiento de la vida. Y como tal, aportan muchísimo del Producto Interno Bruto a el desarrollo de la economía y es una economía que no se ve, que está invisibilizada justamente por esta desvalorización que existe sobre el trabajo de cuidados. Y lo otro es que es muy importante es que los cuidados también tienen una dimensión psicológica. Y cuando decimos que tiene una dimensión psicológica, estamos hablando de relaciones de afecto. Los cuidados, como son relaciones interpersonales, también configuran relaciones sentimentales, ¿no? Es muy difícil que una persona se pueda despegar, y más cuando tiene un lazo familiar, desde luego, de ese sentimiento de familia, de amor, de respeto, de empatía que configuran los cuidados, ¿no? Entonces creo que es muy importante valorarlos a esa luz y tener en cuenta que una vez dicho esto, tenemos que luchar por otra dimensión del cuidado, que es el cuidado como un derecho. ¿No? Y Ujú. el cuidado como un derecho tiene que ver principalmente con tres cosas, ¿no? Lo primero es, tenemos derecho a recibir cuidados. Es decir, cuando tenemos una situación de dependencia grave o no grave, cuando tenemos algún tipo de imposibilidad para llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana, el Estado se debe hacer responsable de poder generar servicios de cuidados, ¿no? Y aquí están las estancias para personas adultas mayores, estancias infantiles, guarderías, servicios para personas con discapacidad. Pero también tiene la dimensión, el derecho al cuidado, de dar el cuidado en condiciones dignas, es decir, que los cuidados sean una elección, porque los cuidados como están configurados actualmente, están configurados como un mandato de género, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es justamente generar las condiciones para que las personas que decidan cuidar lo pueden hacer en condiciones de libertad, en condiciones dignas también, porque hay también que reconocer que se configura un sector laboral muy importante a partir de los cuidados y deben tener, por ejemplo, las trabajadoras del hogar deben tener una importante regulación y protección en derechos laborales. Entonces, tenemos que también generar esa normativa y reclamarle al Estado que el cuidado tiene esta dimensión de recibir cuidados y de dar cuidados en dignidad. Y la otra dimensión que también es muy importante es la del autocuidado. Es decir, se deben generar las condiciones estructurales para que las personas podamos ejercer actividades que tengan que ver con el cuidado de nosotros mismos, ¿no? Y esta es quizás una de las dimensiones más complicadas, pero que el Estado tendría esta responsabilidad de garantizar como un derecho. En México aún no está reconocido como un derecho positivo en el orden jurídico mexicano interno, pero sí hay normativa internacional que nos permite interpretar que este derecho al cuidado existe y que se deben generar las garantías para poder ejercerlo y para poder que se haga realidad. Así es. Oye, y yo te preguntaría, Carlos Andrés Pérez, coordinador del programa Género y Trabajo en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Volviendo a los hermanos, hermanas que tienen el rol de cuidadores, que cuidan a hermanos pequeños, ahí justamente nosotros lo enmarcamos también dentro de sus propios derechos.
están en esta, pues sí, no creo que sea tanto por elección libre, como tú dices, sino como por obligación, por apoyo familiar a cargo de hermanitos más pequeños, y se les está robando, ese era un poco el enfoque también, su propia infancia, ¿no? Los derechos al juego, a la educación. ¿Ahí hay algo que nos quieras decir sobre la atención que tenemos que poner en estos casos? Sí, claro. La verdad es que la situación de las infancias que son cuidadoras es dramática. Las infancias, como todas y todos sabemos, las infancias es un periodo en donde se tienen que desarrollar capacidades para el resto de la vida y que tiene que ser un periodo prioritario en el desarrollo humano. Cuando nosotros obligamos a las infancias a cuidar, estamos de inicio coartando su posibilidad de vida. Por ejemplo, existen estadísticas que nos permiten inferir que el embarazo en adolescencias, y es decir, el cuidado de las adolescencias de esos hijos, está relacionado directamente con la deserción escolar, ¿no? Entonces, si nosotros tendemos estas relaciones, podemos ver cómo el cuidado como factor obligatorio también tiene repercusiones muy profundas sobre la vida y el futuro de las personas. Y Ujú. aquí me voy a permitir citar una de las frases de una maestra que decía que cuando estamos hablando de infancias cuidadoras y de adolescencias cuidadoras, estamos hablando de un sacrificio. Y ese sacrificio se llama derecho al futuro, ¿no? Ese derecho al futuro que se ve sacrificado, ¿no? Por cuidar de mi hermana, de mi hermano, de mi papá, incluso de mi abuela, de cualquier tipo de relación familiar, es justamente lo que se ocasiona por no tener servicios de cuidados adecuados. Antes de preguntarnos por estos derechos de niñas y niños adolescentes, tenemos que preguntarnos también por las omisiones del Estado. Y las omisiones del Estado son esas justamente y son ocasionadas porque no existe una infraestructura de política, una coordinación de política que nos permita justamente trasladar ese cuidado o repartirlo entre otros agentes de la sociedad. Es insostenible la forma en la cómo se organiza el cuidado. Y la prueba de que es insostenible es que hay infancias dentro de los hogares que se dedican a hacer este trabajo a costa, de nuevo, de su derecho al futuro y su derecho a su propio proyecto de vida, ¿no? Me acuerdo en algún momento que se dijo que eran como niñas madres, ¿no? En los casos de las mujeres, de las Sí, sí, hermanitas. sí, y es bastante triste porque es al final de cuentas interrumpir el curso de una vida por el cuidado, ¿no? Así es. Entonces, hacia donde debe enfocarse el punto es a que el Estado asuma este papel y brinde estos servicios y garantice estos cuidados tanto a pequeños como a personas también de la tercera edad, a todas las personas con discapacidades diversas, en fin, ahí tiene que estar el punto. Sí, el punto tiene que ser justo en esa exigibilidad del derecho al cuidado y tiene que pasar por dos momentos específicos, ¿no? Uno es el reconocimiento, es decir, que exista dentro del marco legal mexicano ya una reforma constitucional, alguna ley que prevea y que cree servicios sobre todo, no solamente que cree sistemas de cuidado, Exacto. sino que cree los servicios para poder descargar ese tiempo y ese cuidado que asumen las mujeres. Y después tiene que ver con una serie de políticas en donde se incluye también el cambio cultural, ¿no? Porque también hay una parte de este cuidado que no es completamente responsabilidad del Estado, si bien el Estado es el responsable principal de garantizarlo. También a las familias, al mercado, a las comunidades, nos corresponde hacer un trabajo muy importante para poder desmontar todas estas violencias que son ocasionadas por la división sexual del trabajo, ¿no? Ujú. No podemos sostener una política si no existe una voluntad pública, una voluntad social que también sustente y demande estos servicios de cuidado y que asuma que el cuidado no es responsabilidad de las familias, no es responsabilidad solamente de las mujeres, sino es una responsabilidad que nos corresponde a todas y a todos como sociedad. Y Carlos, es un hecho también que ya el tema se está abordando como un asunto, una problemática internacional. No solamente México está sobre el asunto, ¿no? Sí, sí, es muy importante porque se está configurando un contexto habilitador para hablar de estos temas, ¿no? Y prueba de ello es, por ejemplo, en meses pasados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a recibir opiniones consultivas de los estados a partir de una opinión realizada por el Estado argentino, en donde se le pide a la Corte que se pronuncie sobre el alcance y el contenido del derecho humano al cuidado. Este es un hecho que es muy importante porque la Corte va a decirle a los países que pertenecen a esta región
cuál es la obligación que tienen los estados en esta materia y efectivamente decirnos si el derecho al cuidado está reconocido, dónde debe estar reconocido y por qué tiene que estar reconocido. Pero también a nivel global estamos viendo un momento muy importante, ¿no? Tenemos una alianza global por los cuidados. Recientemente en la Conferencia Internacional de los Derechos de la Mujer que se celebró en Nueva York, también se crearon pactos birregionales, es decir, la Unión Europea junto con América Latina para poder impulsar de manera simultánea y con mayor fuerza este derecho y esta agenda que es muy importante. Estamos ante un momento histórico trascendental y estamos también ante la responsabilidad histórica de poder demostrar que esta generación de asumir que los cuidados deben estar al centro. Y cuando decimos que los cuidados deben estar al centro, es decir, las personas deben estar al centro, la vida debe estar al centro. Y si nosotras pensamos a los cuidados como una clave de desarrollo, también nos vamos a dar cuenta que son una herramienta bien importante para desmontar violencias, para combatir el cambio climático, para relacionarnos mejor con otras personas y también para poder cuidar la sustentabilidad ambiental, que es algo muy importante y es una de las agendas más apremiantes también en este momento. Pues te queremos Cerrar esta idea, agradecer. Perdón. sí, para cerrar esta idea, los Sí. cuidados son muy, muy importantes, no solamente como un servicio, sino también como una cultura y como un cambio cultural que tenemos que estar asumiendo globalmente. Te agradecemos, Carlos, este panorama amplio que nos pones en la mesa y volveremos a platicar próximamente. Carlos Andrés Pérez es coordinador del programa Género y Trabajo en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Hasta muy pronto, Carlos. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Gracias. un abrazo. Hasta pronto. Pues sí, este es el tema, este es el tema. Los derechos aquí nosotros los planteamos así como las hermanas y hermanos en su rol de cuidadores, pero bueno, ya vemos que es muy extenso el punto.